Está la cosa. Pues muy buenas noches, Carmen, muy buenas noches, Marcos Ricardes, buenas noches, Felipe Neri desde la Ciudad de México, ahora en el metro. Buenas noches, José Concepción Góngora Herrera desde Campeche, Jorge Lucas desde Oaxaca y Rebeca, me imagino que es de Chiapas, pero no estoy seguro. Y pues le damos muy buenas noches también a quienes ya se están conectando por Facebook a esta edición ya número 52 de este programa semanal que se llama Charlando con Ana. Ya le dimos la vuelta al año, ya ven que el año tiene 52 semanas y hoy estamos precisamente en el número 52 con un tema pues muy significativo son las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Ustedes saben que nosotros estamos en México construyendo la República Federal y Pluricultural de México, un nuevo país. Somos parte de la Asamblea Nacional de Autogobierno, muchos de los que estamos aquí reunidos, y por eso este programa se llama Charlando con Ana, charlando con la Asamblea Nacional de Autogobierno, y vamos a abordar este tema de las amenazas de Donald Trump, las amenazas de Trump porque pues ustedes seguramente han oído, como dice Marcos Ricardes, pues de todas las cosas que ha dicho este personaje, que es la segunda vez que va a ocupar la presidencia de los Estados Unidos de América. Ya lo hizo hace 8 años, estuvo 4 años gobernando, fue famoso porque parecía amenazante, amenazó al gobierno entrante en ese momento de Andrés Manuel López Obrador en los Estados Unidos mexicanos, de que si no cerraba la frontera, si no ayudaban a contener las migraciones, iba a subir los aranceles en niveles muy altos que podrían afectar dramáticamente pues al comercio entre Estados Unidos y México y particularmente a la economía de México. Hasta donde también a la de Estados Unidos, bueno, se analizaba que si a Estados Unidos le dañaba esa medida en un 5%, para México podría ser de 30 o 40% el daño a su economía, que sería pues devastador para muchos sectores sociales que se quedarían sin trabajo, habría una inflación, una carestía y López Obrador aparentemente a través de Marcelo Ebrard fue a negociar con Donald Trump, con el hijo de Donald Trump, y según las versiones acordaron pues que la Guardia Nacional que ya López Obrador había concebido que podía servir para sustituir a la Policía Federal y poder dar mayor seguridad a los mexicanos, lo que sabemos que no se logró en esencia, pero un porcentaje amplio de la Guardia Nacional se comprometió a vigilar las fronteras, tanto la frontera sur con Guatemala y Belice, como la frontera norte con los propios Estados Unidos, para cerrar, para limitar la afluencia de migrantes que desde esa época había empezado a crecer a través de caravanas de migrantes que a veces se juntan 300, 500, 1000, 2000, 5000 migrantes y van juntos tratando de ingresar al territorio de los Estados Unidos. Y la política de Trump, y esta es una de sus amenazas, es deshacerse de los migrantes. Una de sus amenazas es deportarlos. Y ya desde la vez anterior y ahora con mayor intensidad, se habla de la separación de familias o de la deportación completa de familias, porque hay mexicanos que llegaron como migrantes ilegales a los Estados Unidos de América, están establecidos allá, han tenido hijos y de acuerdo a las propias leyes de Estados Unidos, los que son nacidos en ese país, pues tienen nacionalidad y por lo tanto derecho de permanencia en ese territorio. Entonces resultaba que los padres de familia no tenían derecho porque habían llegado como ilegales, pero sus hijos sí. Entonces se separaba las familias desde la vez anterior que lo hizo Trump. Aunque también se dice que el propio Obama y propio Biden y los presidentes anteriores, Clinton, han hecho regreso, deportaciones de muchos migrantes, lo han hecho de manera no tan
vociferada, no tan explícita, aunque los números de migrantes que regresaron en la etapa de Obama se supone que fueron mayores que los que regresó Trump en su periodo anterior. No había esta idea de la separación de familias, eran más bien a los migrantes pues que estaban recién llegando a los Estados Unidos, los detectaban y los regresaban, pero no a los que tenían ya algún tipo de establecimiento. En alguna época se habló de una tarjeta que pudieran empezar a nacionalizar, a darle no nacionalizar, a darle la ciudadanía, la permanencia, la residencia en Estados Unidos a muchos de los migrantes que ya tuvieran más de 5 años de vivir allá. Pero eso pues ha sido para ellos muy controversial y ha sido un tema que para Donald Trump ha sido muy favorable para sus intenciones electorales. Pareciera que el rechazar a los mexicanos, el hablar de la deportación, le sube votos por una xenofobia que hay en los Estados Unidos y que Donald Trump representa, encabeza, es emblemático de rechazar a los mexicanos como si los mexicanos tuvieran la responsabilidad de muchos de los problemas económicos, laborales que están teniendo en Estados Unidos, como si les quitaran el trabajo a los estadounidenses, aunque ya sabemos que los mexicanos van a ganar salarios menores que los estadounidenses, que los residentes legales, y que mucho de la economía de ese país, de Estados Unidos, pues se mueve a través del trabajo de mexicanos y de otros latinoamericanos que están viviendo en Estados Unidos. Se les menosprecia, pero se les requiere. Por eso la película que fue muy famosa de Un día sin mexicanos, si no mal recuerdo, de Luis Mandoki, no me acuerdo si es el director Luis Mandoki, si no me corrigen por favor, de Un día sin mexicanos, que causó mucha reflexión de qué pasaría si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos. Sin embargo, lo preocupante para efectos de este programa, pues es que Trump se refiere a los mexicanos de una manera parecida a la que Hitler se empezó a referir a los judíos en su momento, como si fueran personas que solamente llevan cosas negativas de México y de América Latina hacia los Estados Unidos, cuando en realidad han estado aportando muchas cosas positivas. O sea, desde el otro punto de vista, nosotros decimos que aquí el país de México les genera educación primaria, educación secundaria, preparatoria, a veces profesional y a veces de posgrado, y esas capacidades que causaron una inversión para los mexicanos, al irse como emigrantes, pues se traslada esa inversión en beneficio de la economía estadounidense y en perjuicio de la economía mexicana. Entonces, nosotros desde ANA, ya lo comentamos en la sesión antepasada, la sesión anterior y antepasada también, pensamos que los seres humanos son muy valiosos y que los migrantes son personas esencialmente muy valiosas. No cualquier persona se atreve a migrar de su país, de su pueblo, a dejar cosas de arraigo, ¿no? De su familia, de sus amigos, para poderse ir a otro país. Si bien puede haber personas ahí que pudieran eventualmente, como en una proporción de casi cualquier grupo social, habría algunos que tuvieran menos eh, honestidad, menos eh, prudencia. No es la mayoría. La mayoría, la gran mayoría, lo que van es buscando un trabajo, una oportunidad, una posibilidad, no a ir a robar, van a trabajar. Y esas personas llevan un talento, unas capacidades que debieran ser aprovechadas, lo que decíamos en programas anteriores, que debiéramos invitar a los migrantes a quedarse en México. Invitarlos, son seres maravillosos, los humanos tienen capacidades maravillosas que a veces también se denigran, pero en general el cerebro humano, las manos humanas, el cuerpo humano son fenómenos maravillosos que si se saben captar, como lo han hecho en parte los Estados Unidos, precisamente por eso la gente se va a migrar, quiere migrar hacia allá, se saben captar, se saben organizar, son muy productivos. Entonces, en lugar de verlos con menosprecio, tendríamos que verlos con valor, con valorarlos e invitarlos a quedarse en México, a formar empresas cooperativas, a incursionar en esto que estamos nosotros de la autogestión, el cooperativismo,
Incluso hemos hablado, esto no es una aprobación de la sesión plenaria de Ana, pero hemos comentado que por qué no, nosotros estamos haciendo un registro civil con ciudadanía nueva para la República Federal y Pluricultural de México. ¿Por qué no invitarlos a ser ciudadanos en esta República Federal y Pluricultural de México, a formar cooperativas, a organizarse, a la autogestión y quedarse en México? Y que más bien aprovechemos todo ese potencial. Eso sin menoscabo de lo que fue otra de las polémicas, bueno, otra de las amenazas de Donald Trump es cambiarle el nombre al Golfo de México como para apoderarse, dice Jalife, de los vastos mantos petrolíferos que todavía hay en la parte mexicana del Golfo de México y que no, ya está más o menos agotado, bueno, está ya muy explotado en la parte estadounidense del Golfo de México. Y eso de estadounidense, pues es reciente, ¿no? Reciente quiero decir hace menos de 200 años que eran parte de México. Por eso este mapa que sacó Claudia Sheinbaum de la América Mexicana, pues corresponde a los territorios mexicanos que corresponden. Y por eso en Los Ángeles es la segunda ciudad, se sabe, de mayor cantidad de mexicanos después de la Ciudad de México, donde más mexicanos hay es en Los Ángeles, California. Entonces, en ese territorio quedaron más de 100,000 mexicanos de nacionalidad mexicana que pasaron a ser de los Estados Unidos porque en 1848 los Estados Unidos invadieron México y pues nos quitaron la mitad del territorio a cambio de una indemnización irrisoria. Se llevaron más de la mitad del territorio y nosotros, creo yo, como pueblo mexicano y desde la Asamblea Nacional de Autogobierno, también tendríamos que desconocer el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual Estados Unidos se quedó con esa parte del territorio y decir que esa parte del territorio es de nosotros, del territorio mexicano, e invitar a los que estén residiendo en Nuevo México, en Arizona, en Texas, en California, en Utah, en Nevada, incluso en Florida, en esa franja que nos quitaron, a formar sus asambleas comunitarias, sus asambleas municipales, sus asambleas estatales y a integrarse a la República Federal y Pluricultural de México y formar parte de la Asamblea Nacional de Autogobierno de esta república que estamos construyendo. Y la tercera o cuarta amenaza de Donald Trump, de las más sonadas, porque ha tenido otras amenazas, pues es lo de los aranceles, ¿no? Que quiere subir los aranceles desproporcionadamente, pues para causar un problema económico, ¿no? En México, para que con el chantaje económico los mexicanos nos supeditemos a sus caprichos, a sus políticas de él y de un grupo de estadounidenses que están con esa idea de que los mexicanos y el mundo, América Latina y el mundo ya quieren comprar Groenlandia, se tiene que supeditar a sus intereses a través del maltrato, porque no es una propuesta, no es una argumentación, sino es una actitud de dominio, de sometimiento, que obviamente ni el mundo, ni América Latina, ni México puede ni debe aceptar. Es una persona que, vista desde el punto de vista psicológico, pues es un criminal ya sentenciado. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos de América está sentenciado como criminal. Es una persona egocéntrica, narcisista, caprichosa, psicótica, como lo podríamos hablar también de Milei y de algunos otros gobernantes, pero que es una psicosis que no solamente es de una persona del presidente, sino de muchos de los que votaron por él, a lo mejor no todos, pero muchos están con actitudes similares a las que tiene este personaje y que siendo delincuente, siendo pues persona con pocos escrúpulos o con ningún escrúpulo, que quiso sobornar a una prostituta para que no dijera cuestiones de tipo sexual sobre él, con cantidad millonarias, porque es uno de los hombres más ricos del mundo, se calcula en más de 3.600 millones de dólares su fortuna, y más o menos ocupa el lugar 700 entre los más ricos del mundo, pero ha estado entre los 350 más ricos del mundo en algunos momentos, y con ese poder, pues piensa
como que puede hacer sus caprichos con el mundo. Mucho recuerda la figura de Hitler, porque Hitler empezó a suponer que la raza aria era la raza elegida, así como si los Estados Unidos que se vinieron abajo, porque en esta frase que Donald Trump ha acuñado de para hacer grande a Estados a América otra vez, ¿qué quiere decir? Que ya no es grande y que están resentidos, como lo estaban una parte del pueblo alemán que convocó Hitler y que mueven grandes cantidades de masas, eso sí, bajo un sistema de lenguaje pues absurdo, burdo, con muchas mentiras, con muchas descalificaciones, incluso a su rival más reciente del Partido Demócrata, Kamala Harris, al propio presidente Biden tratándolos de estúpidos y así humillando a Justin o Justin Trudeau, diciendo que por qué no Canadá se vuelve el estado número 51 de los Estados Unidos y el gobernador Justin Trudeau. Es una ofensa, y también lo dijo de México, que por qué no el estado 52, cuando él es hijo de una migrante escocesa, su mamá, y está casado con una eslovena, y entonces, ¿por qué está en esta actitud tan sectaria, tan egocéntrica, tan narcisista, tan psicótica? Y considero yo, y a ver ustedes qué opinan, que es una persona que es peligrosa no solamente para los Estados Unidos, sino para América Latina, para el mundo. Estamos ante un riesgo significativo de que una persona con estas características y con esta complicidad de algún grupo, un sector de la población estadounidense, puedan desestabilizar México, puedan desestabilizar América Latina y puedan desestabilizar el mundo y causar desastres muy grandes. Hay que decir en compensación que en su periodo anterior, él, si no mal recuerdo, no declaró ninguna guerra, como sí lo han hecho los demócratas, inclusive Obama, que ganó el Premio Nobel de la Paz, pues declaró también la guerra a Siria, y Biden pues ha estado ayudando a Zelensky para azuzar la guerra en Croacia, y así han participado guerreramente, ¿no? Se tiene la expectativa que por la relación entre Putin y, y Trump pudiera amainar la guerra en Croacia, porque hay cosas que no... Trump quiere solamente los beneficios económicos y no está tan de acuerdo en estar subvencionando la guerra croata contra, contra Rusia, ¿sí? Pero está mucho más vinculado, por ejemplo, a los israelitas que sí están atacando, están en el genocidio sobre los palestinos en la Franja de Gaza. Entonces hay mucha incertidumbre y mucha inquietud y mucha resistencia, mucho rechazo a que este personaje nos siga amenazando. Yo creo que nada más las amenazas son ofensivas, que no la debiéramos de permitir y que hay que hacer muchas expresiones como esta. En la sesión anterior se habló, y qué bueno que hoy está aquí nuestra coordinadora de la Comisión de Relaciones Exteriores, Carmen Espino, porque se habló que antes de la toma de protesta o aún recién habiendo tomado protesta Donald Trump como presidente siguiente de los Estados Unidos, pues que saquemos un manifiesto expresando el sentir del pueblo mexicano sobre estas ofensas de las que somos objetos. Y la última amenaza, y con eso ya voy a dar parte a los siguientes comentarios por parte de ustedes, es esto de que quiere declarar terroristas a los cárteles de México para mandar posibles invasiones militares o misiles, pues invasiones militares a nuestro territorio con el pretexto de acabar con los cárteles, con los delincuentes. Y él tiene el silogismo que lo tienen muchas personas y que es equivocado. La próxima semana vamos a hablar sobre este otro tema que son las adicciones, ¿no? ¿Qué es lo que causa el narcotráfico? ¿Qué es lo que causa las adicciones? ¿Será que ellos tienen el silogismo equivocado de que el narcotráfico causa las adicciones? Dado que China o México hacen fentanilo y se los llevan a sus pobres ciudadanos estadounidenses, entonces ellos los toman por ser inocentes e ingenuos y luego se hacen adictos y después se mueren algunos de ellos en la proporción de más de 100,000, ¿no? Eso lo vamos a tocar la próxima semana. Pero Trump amenaza con esto de invadir territorio mexicano, que es otra de sus, pues, desproporciones, de sus desbordamientos. ¿Cómo se va a meter en otro país? ¿Quién dice? Y los mexicanos que no cuentan, no, él es dueño del mundo o qué.
Y si hay cárteles en México es porque tienen consumidores. Eso es lo que no pueden entender muchos, ¿no? En particular en Estados Unidos. Entonces, nosotros, sí, los psicólogos hemos estado comentando ya que pudiéramos nosotros ofrecer apoyo y servicios a los adictos y prevención de los adictos en Estados Unidos, porque el crecimiento de las adicciones en Estados Unidos nos genera muchísimos problemas acá. Aquí sí nos genera mucho, pues, producción de narcotráfico, mucha clandestinidad y a través de las prohibiciones, pues, mucha violencia y todo porque tenemos más de 35 millones de adictos cotidianos a drogas prohibidas en los Estados Unidos, aparte de las drogas legales, que también hay muchísimas adicciones y a otro tipo de adicciones no químicas, como la adicción al juego y otras cosas, ¿no? Las adicciones sexuales, como podría ser el propio Trump. Entonces, hay muchos tipos de adicciones, pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Sin embargo, aquí lo interesante es que no queremos, ni permitiremos, ni deseamos, ni queremos que haya incursión militar o armada estadounidense o de cualquier otro país en territorio mexicano. Y que convocamos a los mexicanos, a los residentes en Estados Unidos que están dentro de esa parte de México que nos arrebataron en el 1848, a que sigamos con la idea de rescatar ese territorio y de proponer la sociedad del afecto también en Estados Unidos y que estamos dispuestos a ayudar a la prevención y al tratamiento en inglés de los adictos estadounidenses para disminuir la problemática que ellos tienen por la soledad, la rutina, la falta de sentido de vida que el sistema de vida capitalista típico de Estados Unidos está generando. Entonces, pues esas son mis reflexiones iniciales para dar introducción a este tema, las amenazas de Donald Trump, y estamos para charlar con todos los presentes y los que están viendo el video, los que están también en Facebook, sobre este tema pues tan importante. No sé si alguien, bueno, ya Carmen ya levantó la mano, adelante Carmen, y después pues los que vayan levantando la mano. Adelante Carmen. Te Gracias, pido buenas un noches. favor, Marco Marco. Antonio Mercado y luego Marcos Marco, Ricardo ándale, anótame en la lista, es que no puedo y levantar la luego mano. Gracias. Felipe Neri. Ok, gracias. Sí, gracias. Buenas Carmen, noches a todos. Bueno, mi muy personal perspectiva es que no podemos deslindar todo este fenómeno trumpista con la gente que lo rodea. Para mí un gran peligro es ese que hace los coches, ¿no? Se me fue ahorita el nombre. Elon Musk. Elon Musk, gracias. Porque recordemos que todo esto forma parte del globalismo y que todo el grupo que está atrás de Trump son sionistas, son pederastas, son psicópatas y son satánicos. Entonces, eso no lo tenemos. Recordemos la incursión que hubo en la sinagoga esa ahí en Nueva York y en otras partes. Entonces, eso no lo debemos dejar de lado. Este señor puede vociferar mucho y claro, ellos están acostumbrados a entrar siempre por la fuerza, por la amenaza, con las armas y con todo lo que ellos tienen, pero obviamente, como bien lo menciona el doctor Marco, no estamos atados de pies y manos. Este señor no puede estar abriendo tantos frentes, porque para empezar, el ejército de Estados Unidos, mucha gente del ejército de Estados Unidos, bueno, ya sabemos que las armas, los brazos de incursión, de infiltración son la DEA y la CIA. Eso lo sabemos perfectamente bien. Y obviamente la parte de las migraciones que es mucha hipocresía porque las está financiando Soros. Entonces, obviamente, se están dando todas esas migraciones financiadas, porque no es posible que de la noche a la mañana 1 millón de personas decidan, nos vamos mañana a Alemania, como pasó en Alemania, y salieron de no sé dónde. Eso no es posible, eso es organizado. Y de hecho hay videos donde vienen las hordas de personas y se les está dando dinero. Entonces, una cosa es amenazar y otra cosa es cumplir, ¿no? Pero obviamente todo esto es parte de la narrativa, de las amenazas, retórica y demás,
que están viendo cómo reacciona. Recordemos que ellos hacen una cosa y ven la reacción y siempre están viendo hasta dónde estirar la liga. Ya vimos lo que pasó con Trudeau, ¿no? Que obviamente demostró debilidad y con él se fue. Entonces, realmente no podemos dejar pasar por alto que el hombre sí tiene esas intenciones, pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que todos los pueblos lo permitan, ¿no? En cuanto a la droga, es exactamente lo mismo. O sea, ya se presentó en la conferencia de la doctora Sheinbaum, presentaron de dónde viene toda la adicción y vienen principalmente de las farmacéuticas. Ellos son los primeros. ¿Por qué? Porque el pueblo norteamericano, sumido totalmente en el materialismo, en el individualismo, en el egoísmo, en el narcisismo, hay mucho dolor existencial y mucho vacío existencial. Hay un gran vacío de Dios en esa sociedad. Y no hay la familia que sustenta y que sostiene y que apoya y que se solidariza con los miembros que en un momento, que pasan por momentos de debilidad emocional o económica y demás. Entonces, yo creo que el enfoque me solidarizo con el enfoque que le está dando el doctor Marco, porque todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. No va a ser como él dice, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga. Ahora, en el peor de los casos, que ponga los aranceles o que lleguen muchos muchos emigrantes que se regresen, bueno, hay que ver quiénes son mexicanos y quiénes no. Pero hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es como cuando una persona se separa del marido y dice, ¿qué voy a hacer yo? Y resulta que las mujeres se florecen cuando se separan del marido. Entonces, el ser humano, y el doctor Marco lo sabe muy bien, que el ser humano siempre va a encontrar el recurso interno y además lo que no te mata te fortalece. Entonces, yo creo que tenemos lo que se está proponiendo de que formen sus cooperativas, de que formen sus asambleas y todo lo demás, eso es empoderar a la gente. Entonces, realmente creo que tenemos que estar a la expectativa, pero no con miedo de ninguna manera, ni asustados de ninguna manera, y ver qué oportunidades pueden salir de esta situación, que puede ser algo buenísimo para México, porque ahorita México se ha convertido en un polo, incluso como lo que está pasando en Europa, con todo les está costando carísima la energía, y eso viene del rompimiento energético que tenían, de los acuerdos que tenían con Rusia y todo. Ahora, parece ser que los demócratas odian a los rusos y los republicanos odian a los chinos. Entonces, realmente están peleados con todo el mundo, o sea, es de locos. Pero todo esto tiene que ver con esta visión sionista de apoderarse y tener un gobierno mundial. Eso no lo tenemos que perder de vista. Está ahí, y por eso van. Y por eso están que Groenlandia, que cambiar el nombre porque, a ver, bueno, yo quise, ya más adelante yo quiero dar una propuesta. Están queriendo borrar nuestra historia, cambiar los nombres, cambiar las cosas, cambiar los hechos y todo, porque es la única manera, borrar la memoria, la única manera de que ellos pueden imponer un orden mundial y no lo podemos permitir. Tenemos que rescatar incluso la memoria. Tenemos que formar dentro de las asambleas de Ana el Consejo de Ancianos que rescaten y escriban la memoria que nos quieren borrar. Porque cuántas cosas no se están hablando, no se están diciendo, no se están escribiendo, no se están plasmando, que es el proyecto que traíamos con Marvel, del compañero de Ecuador. Entonces, todo eso lo tenemos que rescatar porque eso es lo que quieren borrar. Y ahora, y con esto termino porque son muchas cosas que me vienen a la cabeza. Ahorita lo que vale el verdadero tesoro es lo físico, la música física, aunque ya no los podamos tocar los discos, los libros físicos, porque no sé si se han dado cuenta, a mí me ha tocado porque he buscado libros y en las nuevas ediciones ya cambiaron las palabras.
Las palabras ya no quieren decir lo que antes querían decir. Y recordemos que lo que está escrito en el Internet, en el Wikipedia y todo lo demás, provocan estos un apagón y lo borran todo. ¿Y las memorias? ¿Quién las va a escribir? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque es la única manera que ellos pueden dar un reinicio de dominación mundial y no podemos permitirlo. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer eso y tenemos que buscar en los pueblos escribientes y relatores de las historias para escribir la memoria desde los pueblos. Entonces, sí es algo, es una amenaza este hombre porque está loco, porque, o sea, realmente son absolutamente megalómanos, pero sí podemos nosotros tener, recordemos que somos los creadores, recordemos que somos los hacedores y que estas personas, como ya lo he dicho muchas veces, nada más lo único que tienen es su maquinita de hacer dinero y le han puesto precio a todo lo que nosotros hemos hecho y nos los han vendido de regreso. Entonces, los hacedores y los creadores somos nosotros. Nosotros hicimos las máquinas, no las máquinas nos hicieron a nosotros. Entonces, Muy hay bien. mucho que hacer. Es muy bueno el camino. Estamos avanzando. Las cosas buenas que están pasando nadie las dice, pero estamos avanzando. Entonces, Sí. excelente. Gracias, Marco, porque diste un panorama muy completo y tenemos que seguir caminando por ahí, por la utopía. Bien. La utopía es el camino y claro La que lo podemos sociedad, hacer. la sociedad del Gracias. afecto, desde luego, como tú dices, es una oportunidad para vincularse más con América Latina, para hacer realidad el sucre, la moneda latinoamericana, Es para correcto. empezar a producir celulares, internet, computadoras, Todo, todo, coches, todo, aviones y todo, barcos desde América todo, Latina, todo. todo, Sí, satélites, y también aliarse con China y con exacto. otros países, ¿no? El Exacto. BRIC. Claro, podemos buscar otros aliados. Y les comento, porque acabo de salir de una reunión de Unitierra y ya les hablé del TUMIN, de la sociedad del afecto, de los tianguis y lo que las comunidades autosustentables y todo. Y entonces me están pidiendo una fecha, Marco, de una vez te lo digo, porque Sí, me están pidiendo una fecha para que expongan, para que den sus ponencias. Yo les mencioné a Marco Turra, a Juan Castro y a Marcela Parra, para que den 27. sus ponencias en ese foro y porque ellos están muy interesados. Para febrero me 27 de están enero, pidiendo, aquí en Charlando con Ana, los invitamos, lo ajá, comentamos. también, sí, ustedes Y bueno, díganme. en ese contexto yo quería pensar en una aspiración que pudiéramos tener como referencia, que cuando mucho un 49% de nuestro comercio sea con Estados Unidos y lo demás tendría que estar el 51% con otros países. Es cierto que es nuestro vecino y lo será siempre, pero tenemos que diversificar y esta puede ser la oportunidad Absolutamente. No para podemos, empezarlo a hacer, ¿no? exacto, no podemos No dejar es los huevos fácil en una sola hacerlo, pero canasta. vamos Sí. empezando, ¿no? Tener esa dirección, esa claridad. Bueno, voy a Ujú. darle la palabra ahora a Marco Antonio Mercado, después sigue Marcos Ricardes y luego Felipe Neri hasta este momento. Marco Antonio, está cerrado tu micro. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, antes que nada, muy buenas noches y es un gusto estar con ustedes por primera vez. Voy a hacer una presentación mía así rapidito para no perder tiempo. Soy militar en retiro, muchos años en la Secretaría de Marina Armada de México, soy oficial de Marina. Aparte, soy licenciado en Relaciones Internacionales, titulado por la UNAM, FES Aragón. Miren, hay muchos temas que hablar aquí. No daría tiempo en este momento porque una cosa lleva a otra y de ahí solo otra ramificación y darían muchas cosas, ¿no? Pero yo por lo mismo de mi situación como militar y como investigador de relaciones internacionales en política internacional y nacional, pues analizo las cosas de una manera diferente. Respeto los puntos de vista de ustedes, respeto sus opiniones, pero en algunas sí tengo que ser honesto que no estoy de acuerdo. Para eso es Como, esto, para eso como es. les digo, son muchas cosas las que hay que hablar y no daría tiempo, así que nomás me voy a enfocar en uno o dos puntos y ya, para también darle paso a los compañeros. Sí. Este es un problema muy diplomático, de diplomacia. A lo largo de la historia en el mundo han habido grandes diplomáticos que han sacado a sus países en grandes apuros de pura diplomacia.
sin entrar en conflictos. Hay algo que se entendía en el pasado como los halcones y las palomas. ¿Cómo vamos a actuar con halcones, con la guerra o con palomas con diplomacia? Cuando se llegó a actuar con diplomacia salieron del apuro porque eran grandes diplomáticos, grandes políticos. En este caso, mucho de lo que se habla de Donald Trump es cierto, es loco, es malo, ambicioso, pero eso de que no sirve. Lo eligieron los americanos, es su presidente. Uno, dos, tiene el poder para hacer con México muchas cosas, ya que México siempre ha dependido de ellos. Y tercer punto, este, es un problema diplomático. ¿Tenemos políticos a ese nivel? ¿Tenemos políticos que entiendan la situación y que sepan manejar la situación? No. No tenemos políticos de ese nivel. No podemos mandar un Marcelo Ebrard a Estados Unidos para que le digan quiero 28,000 soldados aquí o te subo los aranceles y a los 2 meses ya están los 28,000 soldados en la frontera. Y esto lo digo porque yo estaba todavía en el activo cuando a muchos de mis compañeros los mandaron a la frontera. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, pero no tenemos mucho para dónde movernos. Y mucho de esto es porque no tenemos políticos de esa jerarquía que ha habido en el mundo para afrontar esta situación. No los hay en la actualidad y en el gobierno pasado no los hubo. Una cosa es que en un país como México le digas a la gente, me canso ganso, los voy a acusar con su mamá y te aplauda al público aquí, pero ahí, que es otra situación, que son anglosajones, que es un país de capital y que siempre hemos estado dependientes de ellos, necesitamos otro tipo de políticos, no importa si es mujer o hombre, pero necesitamos otro discurso, otra estrategia, y no los tenemos. Ni los tuvimos en el gobierno pasado, ni los tenemos en este gobierno. Es lo que a mí me preocupa. ¿Quién va a salir a dar la cara y con qué argumento o con qué estrategia? Porque el señor con un dedo te puede aumentar los aranceles y eso es una cadenita. La economía se va a caer y más cosas. Eso por una cosa en el ámbito diplomático. En el ámbito militar, yo soy militar, conozco el poder militar de la Sedena y de la Marina. A duras penas podríamos con Guatemala, con Nicaragua, con Salvador. No tenemos un poder como para hacerle frente a los Estados Unidos. Me gustaría decir que sí, que vamos a estar ahí los mexicanos, que con nuestras armas no tenemos aviones de ese nivel, no tenemos una armada, tenemos corbetas, fragatas y navíos, pero no tienen ni la mitad de nivel de los que ellos tienen. ¿Cómo vamos a enfrentar una intervención? Ni siquiera los cadetes egresados del heroico colegio y de la heroica escuela naval tienen un nivel como el de ellos, ya que estos cadetes pues ya tienen muchos años que son junior. Son cadetes que llegan de familias acomodadas, que terminan sus cursos en estas escuelas y que salen a hacer carrera, pero al fin y al cabo cuando uno los trata y los ve y los analiza, pues se da cuenta que son junior, que no tienen ese carácter y esa fuerza que un cadete o un militar de Estados Unidos. Esos dos puntos. En el ámbito militar no tenemos con qué hacerles frente. A duras penas les haríamos frente a Guatemala, a El Salvador. Y por el lado diplomático, tal vez me odien o tal vez estén de acuerdo, no estén de acuerdo, pero los mejores diplomáticos que teníamos para hacerle frente a esta situación se quedaron en el bando opuesto. El que no tuvo el poder el sexenio pasado ni este, ahí se quedaron. Desgraciadamente en el gobierno pasado y en este no tenemos diplomáticos ni políticos de ese nivel para sentarse control y negociar. Acuérdense que en la diplomacia hay tres niveles o tres escenarios. El primer escenario, cuando tú te sientas a negociar y sabes que estás en desventaja, pero vas a negociar para sacar lo mejor posible de ganancias. El segundo escenario, cuando te sientas a negociar y sabes que llevas la ventaja y el contrario está en desventaja. Y el tercer escenario, cuando estamos a la par, cuando los que se enfrentan están a la par. En este caso estamos en el primer escenario. Nos sentamos a negociar una situación donde estamos en desventaja en todos los puntos donde los veamos. Le digo, respeto su punto de vista de ustedes, pero eso es una realidad. Muchas gracias por su atención. Sí.
Gracias, Marco Antonio. Es muy interesante también lo que nos dices y desde luego se ve que tienes experiencia en este ámbito que manejas. Le vamos a dar en un momento más la palabra, se anota José Concepción Góngora, pero sí me gustaría comentar de lo que dice Marco Antonio, que nosotros estamos construyendo un nuevo país. Nosotros somos autogobierno y confiamos en la fuerza del pueblo, no fuerza militar. No queremos guerra, somos pacifistas en general, queremos tener dignidad, eso sí, pero Tengo la queremos... palabra. Un momentito ahorita, Lucas, te damos la palabra también, te anoto. Queremos las cosas por la paz. Sin embargo, aquí tenemos un Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, que la coordinadora es Carmen Espino, y está aquí Marcela Parra Elizalde, que ahorita va a hacer uso de la palabra, y probablemente a ti te invitaríamos a formar parte de este Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, el cual puede expresar puntos de vista, puede generar vínculos latinoamericanos, vínculos con China, con la India, con Sudáfrica, todo lo que es el BRICS, con otros países para ver la parte económica y la parte política también. Y nosotros tenemos un lema en esta organización que dice así: el pueblo organizado lo puede todo, es el todopoderoso. La dificultad que tenemos es que efectivamente el pueblo se organice, pero como decía Carmen, esto pudiera ser una oportunidad que impulse esa posibilidad. Y el pueblo organizado, imagínate que no tenemos casi nada de fuerza militar como tú ya lo manejas, como tú ya lo dices, pero imagínate que los 130 millones o ponle 100 millones de mexicanos nos podemos coordinar, ni Estados Unidos ni nadie nos pudiera hacer algo si estuviéramos coordinados. El problema, y eso es lo que van a buscar siempre, como diría Maquiavelo, divide y vencerás. Y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo de unidad. Y bueno, yo me permito hacer esta invitación para que estés tú también en el Consejo de Relaciones Exteriores y de manera colectiva se vea qué es lo mejor hacer en el terreno diplomático y en el terreno político en relación con estas amenazas de Donald Trump, ¿no? Bueno, le damos la palabra ahora a Felipe Neri, no, perdón, Marcos Ricardes, luego Felipe Neri, luego Marcela Parra, luego José Concepción Góngora y luego Jorge Lucas. Me ayudan para que no se me olviden. Adelante Marcos Ricardes, pero creo que se le cayó la conexión. Iba manejando y se le cayó la conexión, entonces seguiría Felipe Neri. Adelante Felipe Neri. Está con el bocado a la mitad, pero bueno, hacemos unos segundos de tiempo para que pueda deglutir Muchas su, gracias. su bocado No, y ya este, pueda expresar su idea, que también muy es... buenas noches. No venía yo en el metro de la Ciudad de México, venía en el Vaivén, que es un transporte urbano aquí en la ciudad de Mérida. Ah, mira. Entonces, estuve activo todo el santo día y vamos llegando mi esposa y yo, me sirve la cena, porque no habíamos almorzado, no habíamos comido. Es el primer alimento del día. Bueno, yo creo que los diplomáticos, y así quería comenzar mi parte. Nada más hubo en la época de Benito Juárez. De ahí para real, todos los políticos han sido entreguistas al sistema norteamericano. Todos. No hay uno solo que diga que fue un gran mexicano. Número dos, ¿qué es el nacionalismo? Si te sientes nacionalista, es porque tienes el orgullo en tu corazón, en tu espíritu y amas a tu patria. Y no permitirías que nadie tenga injerencia ni de dentro ni de fuera. Aquí mismo tenemos a los traidores. Aquí los tenemos. Estoy preparando en estos días una ponencia que voy a presentar el 22 de este mes, que se llama, es para el tema de la política educativa. Y estoy intitulando esa ponencia como La historia maestra de la vida a través de la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Si soy nacionalista y entiendo perfectamente bien el sistema político, o quiero realmente ser un verdadero mexicano, entonces también soy republicano. ¿Y por qué republicano? Porque he aceptado la división de poderes, ¿sí? Que es lo que permite el equilibrio. Aquí en México somos republicanos porque tenemos tres poderes. En nuestro En proyecto ya es Estados un solo Unidos, poder, el poder del pueblo, ya no hay división de poderes. así es. Bueno, sí, y otra parte, ¿por qué somos federalistas?
Eso sí. Somos federalistas porque decidimos los 32 estados buscar el bien general de la patria, pero no el saqueo que han hecho los dirigentes nacionales, el saqueo que han hecho en todos los demás estados. Yucatán ha sido devastado por el INA, por el INE, todos los que han llegado acá han venido a fregar al Estado. Precisamente en el petróleo, en cada estado, en Chiapas, todo mundo. El federalismo ha servido para el saqueo, no ha servido para defender los intereses generales de la nación. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido el problema grave? Hasta hace 20 años, tú veías a un estudiante de licenciatura con un libro bajo el brazo, se promovía y se practicaba la lectura. Veías hace 50 años a los de bachillerato que salían ya con un conocimiento muy amplio de todas las civilizaciones antiguas, que fenicia, egipcia, de todo lo que tú quieras. En la secundaria nos obligaban a leer y a hacer resúmenes. Se practicaba la lectura. ¿Dónde están esos maestros que nos van a enseñar? ¿Dónde están? Que se sientan comprometidos para enseñar a las nuevas generaciones a lo que es el respeto, a lo que es la lealtad, a lo que es el honor. ¿Dónde están esos maestros? Están sirviendo por sindicatos para agencias de colocación de sus amigos y de sus parientes para ocupar plazas, ¿sí? Y con todo respeto lo digo, porque tengo 2 tíos que fueron militares y estuvimos en el 68 luchando contra el ejército. Y en esta ponencia, en la invitación en la parte de abajo, aparezco con doña Marta Rosell y yo, los dos, encabezando una marcha por la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿sí? Porque ha sido un crimen. Y el ejército también ha sido criminal en todos los tiempos de nuestra vida. Y si no, véanlo con Porfirio Díaz. Matan al perro y se acabó la rabia en Río Blanco, Veracruz. Matan al perro y se acabó la rabia en Cananea. Y así por el estilo. Entonces, diplomacia no ha habido, ¿sí? Aquí necesitamos verdaderos nacionalistas que amemos a nuestra patria, que respetemos la república, que es la división de poderes, y que verdaderamente el federalismo respete a los estados libres y soberanos. Y eso nada más se da a través de la lectura para aprender y no caer 2 veces con la misma piedra, tropezar con la misma piedra. Es Sí. cuanto, Marco y compañeros. Sí, Gracias. gracias, sí, de la lectura de la historia y de la organización cada vez más estructurada, más dinámica. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Marcos Ricardes, que se le había caído la conexión, pero ya regresó, sigue manejando. Después sigue Marcela Parra, luego José Concepción Góngora y luego Andrés Mejía. Marcos. No, yo Bueno, antes, doctor. Perdón, Jorge Lucas, antes de Andrés Mejía, tienes razón. Después de José Concepción Góngora, Jorge Lucas y luego Andrés Mejía. Gracias, Jorge. Marcos. bueno, buenas noches a todos. Por ahí no me gusta decir dijo fulano y yo creo, porque pues, si ya lo dijo, pues ya no. Pero sí quiero redundar en que siempre he estado pendiente diciendo que la solución es la educación. En relación a lo de los libros alterados, bueno, pues yo ya les he comentado en alguna ocasión que Hitler quemó los libros y cuando vi que quemó los libros dije, pues está loco, no cabe duda que está loco, pero cuando yo descubro que él quemó los libros por la manipulación de la educación, que es lo que mencionó esta Carmen, donde los libros están alterados, ¿sí? Los libros ya no tienen las palabras que tenían y la información está manipulada. Si tú compras un libro en el Fondo de Cultura Económica, pues es una síntesis donde fue expurgado en beneficio del gobierno, no en beneficio del pueblo, sino en beneficio del Estado de gobierno para poder mantener el control sobre la población. En relación a fomentar la lectura, bueno, pues eso se llama pereza mental. O sea, gracias a la pereza mental es que ya ninguno de nosotros quiere leer. Ya todo nos lo soluciona la IA, ¿sí? La inteligencia artificial, vamos a internet y buscamos y llórale, que no me acuerdo cuál es la fecha,
Para esto nos los enseñaron de la siguiente manera. Antiguamente nosotros sabíamos mínimo 10 teléfonos. El de la casa, el de la tía, el de la abuela, el del trabajo del papá, en fin, mínimo 5 teléfonos estaban de memoria en nosotros. Teníamos en la memoria más de 10 teléfonos en ocasiones. Actualmente no nos sabemos el número de celular y decimos que es que porque es nuevo el chip. O sea, ya no, lo que necesitamos chip nuevo es nosotros. O sea, cambiar nuestra forma de pensar. O sea, darnos cuenta que hemos caído en una pereza mental, donde ya no pensamos, ya no analizamos, ya estamos esperando que otro venga y nos solucione la vida. Ese es el gran problema. Ahora, en relación a Trump, bueno, Trump y Sheinbaum podemos ver que pues están mezclados en la misma, son gusanos de la misma guayaba. Al que no lo quiera ver y no lo pueda entender y no lo reconozca, pues cuánto lo lamento. Pero decir que vamos a cerrar el comercio a China, como lo está viniendo haciendo todos los países del mundo, en Francia se vio cómo tiraron todos los productos, no dejaron descargar los barcos, y en varios países del mundo se empezó a hablar, bueno, ¿por qué China tiene los Estados Unidos empezó a divulgar que es muy barato sus productos, que porque ellos explotan al pueblo y que porque ellos no pagan a los trabajadores y que no es cierto. Lo que pasa es que ellos explotan la materia prima a los trabajadores y les cubren sus necesidades más que un salario y por lo tanto sus productos son demasiado baratos y se conservan con el mismo precio en el mercado. Y eso es benéfico pues para nosotros, pero dañino para el capitalismo. La solución no es cerrarle sus productos en el mercado nacional mexicano. La solución es exigirle a los productos chinos que sean de calidad y exigirle a la nación mexicana que compita con productos de mejor calidad y de mejor precio, cosa difícil debido al capitalismo. Ya vimos que pues los chinos lo tienen por eso. En realidad lo que hace Trump es circo, maroma y teatro. Brinca, salta, dice, promete, que es algo donde yo he insistido que debemos de ser cuidadosos. Decir que nosotros, como Ana, vamos a luchar contra los Estados Unidos para que nos defienda, para que nos devuelva el territorio nacional, es correcto, está bien, sería muy bueno lograrlo, pero recordemos lo que dijo Luther King, ¿sí? Hay cosas que deben hacerse en lo oculto y recordemos lo que le pasó a este canijo del priista que lo mataron antes de llegar a la presidencia, precisamente por hablar, pero no fue tanto por hablar antes de tiempo, sino fue más bien porque fue usado para hacer un ejemplo de que en el PRI hay gente muy buena y que la gente mala no quiere al PRI porque es gente muy buena, y fue nada más para ponerlo ahí como un estandarte de las buenas personas del PRI. El mismo PRI lo puso y el mismo PRI lo mató. Pero ahí están sus hijos que están luchando, tratando de esclarecer todo eso y mostrarle al pueblo lo que en realidad es. Pero pues no los van a dejar, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que eso que está haciendo Trump, bueno, en algunas cosas probablemente logre imponerlas, que nosotros hemos dependido siempre de los Estados Unidos. Eso es mentira, total mentira. La otra vez comenté acerca de Porfirio Díaz, cómo Porfirio Díaz tenía el dólar, costaba $1. Es decir, nuestra moneda estaba en absoluta paridad. $1 costaba $1 costaba $1. Luego le arman la revolución a Porfirio Díaz y ¡prum! Para abajo. Se nos viene una deuda, luego ponen a Huerta, matan a este canijo de Porfirio, de Francisco y Madero, se nos viene una crisis económica, una manipulación, y para colmo, para que Obregón pudiera llegar al país, pudiera llegar a la presidencia, le dicen, sale, te vamos a apoyar y vas a llegar. Nada más vas a firmar este tratadito, ¿sí? De precisamente el Tratado de Bucareli. No es que dependamos de los Estados Unidos, es que los Estados Unidos nos han logrado controlar, nos han logrado someter, nos tienen el pie en el cogote. Y así hicieron con todo el mundo. Acabo de hablar de que los Estados Unidos tienen que cuando la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica y todo prohíben en el mundo
que se cree que se investigue acerca de la energía nuclear. Más que la prohibición de bombas atómicas, la investigación nuclear. China, India, Rusia tienen sus bombas nucleares, pero aparte tienen su estudio de la investigación atómica, de la investigación nuclear. Entonces, ellos someten al mundo para que no lo tengan y hacen plantas de luz, plantas nucleares de energía eléctrica. Y se las venden al mundo y se las venden en millones, miles de millones de dólares. Y les hacen pagar una deuda a 50 y 150 años. Eso se llama cartera de proyectos. De esa manera ellos hacen que su moneda tenga valor durante todo ese tiempo, respaldan su moneda con toda esa deuda de todo el mundo. Y que una planta nuclear que la vendieron en 50,000 millones de dólares, pues ahora la van a pagar como en 350,000 o 500,000 millones con todos los intereses de esos 50 años. Entonces, aparte de eso, ellos ahora pusieron el petróleo, en que sabemos que la moneda se respaldaba en oro, no, naranjas. Ahora, como el indicador de precios en el mundo es el petróleo, sometieron al mundo para que se comercialice el petróleo en todos los países en dólares y de esa manera respaldan su moneda. Ese es el poder que tienen los Estados Unidos, ese es el poder del que habla Trump. Ahora, supuestamente Trump está en contra de los amos del mundo, los judíos, supuestamente, y digo supuestamente porque así como vemos que Claudia Sheinbaum está colaborando con ellos al cerrarle el mercado a los chinos, entonces nos damos cuenta que pues, es capitalista, nos damos cuenta que pues, es puro circo, maroma y teatro, y lo mismo sucede con Trump. Trump supuestamente está en contra de los judíos, de los amos del mundo, y que no sé qué, y que hay intereses oscuros. Quiere ser el amo del mundo, ¿eh? Puro choro, circo, maroma y teatro. ¿Por qué? Porque la verdad es que Trump es gusano de la misma guayaba, ¿sí? Y que Trump todo el dinero que tiene, lo tiene gracias al capitalismo que fomentan los amos del mundo, los judíos. Entonces, eso es algo que pues debemos estar conscientes y debemos estar preparados. Hay cosas que podemos evitar, como el maíz transgénico que nos quieren, que ya nos metieron, y que quieren que nuestras tortillas pues se echen a perder y que está comprobado que eso causa cáncer y le importa un cacahuate a Sheinbaum, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que ir al campo y explicarle a la gente, utiliza tu semilla y no permitas que te metan semilla que te la dan más barata, nada. O sea, hay cosas que podemos frenar y que debemos frenar. Y las amenazas de Trump, bueno, hay que estar atento a ellas para evitar que logre apoderarse del control de nuestro país, más del poder que ya tiene. Sí, pero tenemos que buscar los candados, los caminos correctos. No podemos estar temblando de miedo porque el Señor dijo que nos va a invadir. Espérame tantito. Tienes mucha razón y espero que se logre, Marco, en esa iniciativa de ayudar a los adictos en los Estados Unidos, porque nos causa un problema. Ahí sería el problema de raíz del narcotráfico que nosotros tenemos. Pero el narcotráfico que nosotros tenemos, del que nos acusa los Estados Unidos, también tenemos que tener en claro que todos los grupos criminales, los grupos terroristas del mundo, necesitan dinero para su guerra y que ahorita se dice que los grupos terroristas, y eso no cabe la menor duda, que los grupos paramilitares de Colombia tienen relación con los narcotraficantes mexicanos y que también se dice que los grupos de allá de esos como Hamas y todo eso tienen relación con los grupos terroristas, con los grupos del narcotráfico mexicano, porque es obvio que tan dinero, el narcotráfico deja mucho dinero, manera de entender estos problemas para solucionarlos. Es mi participación, les agradezco mucho su atención. Gracias, Marcos. Sí. Sí, desde luego que sí, estamos viendo la posibilidad de hacer folletería y textos y videos en inglés para ayudar a las personas que padecen de adicciones en Estados Unidos y así bajar, bueno, contribuir a bajar los índices de narcotráfico. De acuerdo con Marco Antonio Mercado, no tenemos capacidad militar para enfrentar a nadie, ni queremos. De hecho, en nuestra propuesta de constitución, el ejército desaparece y solamente hay una Guardia Nacional para entrenar milicias populares para una eventual invasión remota que esperamos que nunca ocurra, pero que haya un servicio militar de toda la población de mucho mayor profundidad y sistematicidad del que se ha tenido históricamente. Pero no, la idea es decir nuestro punto de vista, sobre todo en un programa como este.
decir que no estamos de acuerdo, que nos parece que el presidente electo de los Estados Unidos no está en lo correcto, que tiene una visión distorsionada, que es peligroso. Eso es lo que pensamos. Y si podemos organizar al pueblo para que pueda desarrollar su autogestión, en la medida en que lo hagamos, pues nos estamos preparando de la mejor manera. Si podemos invitar a los migrantes a que también se integren a este proceso, a los residentes en Estados Unidos, inclusive no solamente los latinoamericanos, también hay residentes estadounidenses que tienen un criterio mucho más prudente que el que puede tener este personaje y este grupo que representa a Donald Trump, ¿no? Bueno, entonces es pacífico nuestro proceso, nuestro proyecto. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Marcela Parra Lizarde, luego José Concepción Góngora Herrera, luego Jorge Lucas y luego Andrés Mejía. Y hasta ahí vamos, Marce. Sí, sí, gracias, doctor. Buenas noches a todos. Pues sí, lo que dice Marco Antonio Mercado, pues sí, yo creo que no podríamos defendernos, ¿no? Y ante un país eh, predominantemente militarista, armamentista, etcétera, ¿no? Han prendido fuego en todo el mundo, ¿no? Por vender su armamento. Este, pero bueno, y también, pues lo que dice Marco Antonio, pues sí, o sea, realmente los diplomáticos de carrera se quedaron ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? No tenemos ya, o tal vez sí los haya, ¿no? Porque pues ahí están las Conozco una que se llama embajadas. Marcela Parra, ¿no la conoces tú? Ay, gracias, doctor. Ok. Qué honor. No, pues no. Es muy No, buena. me falta mucho. Te recomiendo entrar en contacto con ella. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias. Pues, yo lo que quería decirle a Marco Antonio, pues es que precisamente en la Constitución que se creó, la nueva Constitución mexicana, pues rescatamos los principios de política exterior mexicana, ¿no? Que son la no intervención, la autodeterminación la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias. Aquí los saqué porque tienen un orden, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la soberanía, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacional. Entonces, nosotros incluimos precisamente en la nueva constitución estos principios, porque pues es el legado. México siempre, bueno, todo mundo lo ha visto menos y siempre ponen a Inglaterra como em, como el ejemplo de la diplomacia, ¿no? Pero la diplomacia, la verdadera diplomacia surge en México y los principios de política exterior son los mismos que están en la Carta del Atlántico de las Naciones Unidas. Y como dice el doctor, pues nuestra propuesta es pacifista y nuestra propuesta es la creación de asambleas, la creación de cooperativas, la creación sobre todo en la sociedad del afecto. Y creo que en México tenemos una superventaja, como decía Carmen, porque aquí todavía existe la familia, existe la cooperación natural, no tenemos reglas para cooperar, cooperamos simplemente y lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? En California, pues ya hay mucha gente que ha salido a hablar, ¿no? De cómo van los mexicanos a pesar de que Trump nos tiene en la lona, pues no es cierto, los estamos desmintiendo. Pero bueno, yo aquí pienso que hay dos niveles, ¿no? Está el nivel de gobierno, porque este sistema no ha terminado de caer, y bueno, ahí tenemos a este sistema capitalista representado por los norteamericanos, con esta diría que es un tipo que representa a todo este gobierno de Estados Unidos, que la verdad son un grupo pues de mafiosos, de gente mafiosa, de gente de criminales, ¿no? Es un estado profundo, ¿no?
que están por vender sus armas, están por los negocios, están por todo eso, ¿no? Y esto, no, bueno, ahora con el incendio de Los Ángeles, pues dicen, es que no alcanzaban los bomberos. Es que la verdad, esto, esta mentalidad o el Estado que debería de estar por la gente, pues no lo está, ¿no? Realmente desde el huracán Katrina, desde hace muchos años, ha demostrado este gobierno que cuando hay emergencias, les vale gorro lo que le pase a la gente. No había bomberos, o sea, y por ahí salió un acto de corrupción con respecto al agua, etcétera. Entonces, pues en México hay esta ventaja. Somos, por naturaleza, somos cooperativos. Somos gente cooperativa, solidaria, humana. Y Estados Unidos esto se está yendo al borde, ¿no? Desde hace muchos años, esto no es nuevo. Entonces yo siento que esto se debe manejar en dos niveles. El nivel de los estados de este sistema capitalista que está eh, cayendo, porque también hace poquito o casi unas horas antes de entrar, estuve oyendo un análisis de Alfredo Jalife que a muchos no le caen bien, pero la verdad es que es un Bueno, súper analista. claro. Sí, dice que ya este sistema financierista que inició en Davos, pues ya cayó, o sea, ya no está más vigente. Y entonces por eso se está creando el nuevo nacionalismo. Entonces aquí, pues, Estados Unidos es como la bestia herida, ¿no? Quiere seguir siendo una hegemonía y lo quiere hacer a como dé lugar. Entonces, y el personaje que representa a esta bestia herida, pues es Trump. O sea, este hombre desquiciado, pero representa a ese gobierno, como les digo, es una mafia, la verdad, es una, está compuesto por mafia, por criminales, por genocidas, por comerciantes que no les importa ir por donde vayan, no les importa. Pero entonces, pues nosotros estamos avanzando en ese, en esa idea que ha propuesto el doctor y que bueno, eh, eh, pues lo hemos trabajado y seguimos trabajando. Entonces está en dos niveles. Ahora, nosotros defendemos el cooperativismo, la sociedad del afecto, etcétera, y seguimos trabajando en ello. Y pues a nivel Estado, pues aquí yo lo que veo es que nuestra defensa son los principios de política exterior que son vigentes hasta la fecha. Son vigentes y y pues bueno, todos los análisis, y fíjense, yo, bueno, todos los años voy a la Feria del Libro de Guadalajara porque me invitan mi hermano que vive allá y su esposa, y compré un libro buenísimo, se los recomiendo, que es un libro que habla de las rutas de la seda. Es este libro que se llama Las rutas de la seda. Y bueno, realmente el corazón, aquí dice que el corazón del mundo nunca fue Occidente, nunca lo fue ni Occidente ni Europa, es Asia Central. Y por eso quieren acabar con Rusia, porque hace más de 5,000 años los países o este, todo lo que es Kazajistán, Uzbekistán, todo lo que dicen que el jardín del Edén estaba entre el Éufrates Tigris. y el Tigris. Entonces, realmente el centro del mundo, y dicen que también era Jerusalén, pero que el centro del mundo realmente era Asia. Y por eso quieren acabar con Rusia, ¿no? Y con todos estos países de Oriente Medio, porque el petróleo
y todas las tierras raras pues están ahí. Y ahora, este hombre, pues Trump, y que como les digo, representa toda esta mafia, pues por eso se quieren hacer de Groenlandia, ¿no? Porque ahí hay petróleo, porque hay tierras raras, que son las que van a servir para los nuevos aparatos electrónicos, etcétera. Y bueno, todos los análisis que se han venido escuchando hasta ahorita, pues dicen que hablan de un neomonroísmo, pero muy bien dijo Alfredo Jalife, dice, no, es que más bien es un espacio vital como lo quería tener Adolfo Hitler, ¿no? Es un Lebensraum. Es Mm, decir, ¿por qué? Pues porque quieren hacerse de Groenlandia, porque todavía hay petróleo, porque hay tierras raras, y pues no está de más, pues también México, que México en las costas del Golfo de México, precisamente, hay petróleo. Entonces, pues sí, estamos frente a una amenaza muy fuerte, pero bueno, aquí, como les digo, pues yo creo que se está manejando a dos niveles, ¿no? El nivel de los pueblos que ya no quieren guerras, que ya no están por las guerras, ya no están por y como decía López Obrador cuando entró a su gobierno, ¿no? Decía, qué suerte entrar a gobernar un pueblo que ya está despierto, que ya hay redes sociales, entonces, no solamente en México, sino en Estados Unidos ya hay gente muy despierta, ¿no? Y entonces nosotros vamos por eso. Creo que ese es nuestro camino, ¿no? Ir por lo humano, por lo lógico, por los principios que representan nuestra nueva constitución, por el cooperativismo, y por naturaleza los mexicanos somos cooperativos, ¿no? Entonces, mm. pues así es, nada Sí, muy más. bien, Marce, pues subrayar nada más esto de que son como patadas de ahogado, ¿no? La fiera Sí, herida, y que exacto. eso es lo que representa Donald Trump. Parece tenerle mucho miedo a China Sí, y mucho sí, desprecio a los latinoamericanos. sí, Le damos, y pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Al claro, contrario, no, ¿verdad? para Lo nada. valoramos mucho, como ya nos va a decir José Concepción Góngora Herrera. A continuación, líder de pueblos originarios. Adelante, José Concepción, después Jorge Lucas, luego Andrés Mejía, y luego está pidiendo la mano nuevamente Carmen Espino. Gracias, Marcos. Buenas noches a todos. De verdad que hay mucho que analizar sobre las intenciones de Donald Trump, pero hay que recordar pasajes históricos de nuestro país. Alguien ya mencionó sobre eso. México nunca se ha inclinado ante ningún país, y eso lo sabemos a través de la historia. Cuando Estados Unidos invadió México, ahí tuvimos un guerrillero muy fuerte, don Pancho Villa, que nunca lo pudieron combatir por los Estados Unidos. Con esto nada más quiero decirles que no minimicemos el valor mexicano. Los mexicanos tenemos conciencia nacionalista y al mismo tiempo somos humanistas, y además tenemos el sentimiento de colaborar y cooperar con las naciones del mundo. En los desastres que han sufrido las naciones del mundo, ha habido grupos de mexicanos que van a prestar su servicio allá para rescate de mucha gente en ese desastre. Un ejemplo muy sencillo. Ahí está la quemación de Los Ángeles. Tantos bosques que se están quemando. México, San Salvador y Guatemala enviaron el apoyo a Estados Unidos. Esa parte, y muchas veces han ayudado a Estados Unidos por los mexicanos. Más aún todavía con los 50 millones de mexicanos que viven allá, que están apoyando a Estados Unidos en su desarrollo en la producción del campo. Si no hubiera mexicanos allá, las cosechas de Estados Unidos se pierden, se pudren en el campo. El mexicano siempre colabora. Es lógico, tenemos necesidades económicas, pero no por eso nos vamos a inclinar. Hay muchos problemas que se pueden resolver de manera humana. Recordemos que hace poquito hablamos de Gandhi.
Es cierto, no tenemos diplomáticos con tanta preparación que puedan enfrentar quizás a los diplomáticos de Estados Unidos. Quizás sea cierto, ¿verdad? Pero tenemos ese sentimiento de hablar con ellos de manera pacífica y demostrarles que todos tenemos cierta responsabilidad en la conducta en que vive nuestro país. Estados Unidos tiene el problema de alto consumo de drogas y Estados Unidos tiene otra situación que tenemos que analizar. Mientras más conflictos provoque Estados Unidos en los países, tiene más posibilidades de comercializar las armas. Quiere combatir a los cárteles de México. ¿Quién arma los cárteles de México? ¿Quién les vende armas? A través del contrabando, los Estados Unidos vende armas a los narcotraficantes. Ahora los quiere combatir. Entonces, ¿qué hace falta en Estados Unidos? Rehabilitar a su gente. Eso también tenemos que hacerlo aquí en México para erradicar poco a poco la drogadicción. Crear centros de rehabilitación en todos los, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. ¿Sí? Porque cuando alguien prueba, ya sea la Coca-Cola, ya sea cualquier tipo de cosa, y lo consume constantemente, se convierte en un adicto. Esa es una de las opiniones que tengo respecto a la relación entre Estados Unidos y México. Relaciones con Estados Unidos desde que se formó como país, desde que le quitó territorio a México, ha habido problemas siempre. Y México siempre ha salido en defensa de su país. Nosotros no debemos inclinarnos absolutamente para nada. Utilicemos el humanismo, utilicemos el buen trato entre nosotros. Se lo digo y me pongo como ejemplo. Yo me comunico con los países latinoamericanos. Llevo 2 años practicando con ellos, con grandes hombres científicos, ingenieros. Bueno, ahí estoy con ellos proponiendo la forma de cómo mejorar la producción alimentaria en el mundo. Evitar que la alimentación, que lo que produce el campo, lo que producimos nosotros, no sea contaminado. Erradicar lo que es los químicos. Si mejoramos la producción en todos los aspectos, México podría competir con los países europeos, asiáticos, latinoamericanos. El trato que yo tengo con ellos es hacer un intercambio comercial, pero la recomendación que también proponemos es que si producimos algo, contemos con un laboratorio en donde se hagan los estudios del tomate, del chile, la cebolla, el maíz, todo eso. ¿Para qué? Para proteger la salud de la población. Muchos creemos que todo la alimentación que le dan a los pollos, a los pavos, a través de ese alimento, hay química. Y esos animales que consumimos no metabolizan totalmente la cuestión química, permanece ahí y lo consumimos. ¿Y qué sucede? Nos causa enfermedades. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejorar la producción. Otra de las cosas que utilizan los poderosos, y se lo digo a todos ustedes, es algo que tenemos los seres humanos. Cuando enfrentamos cosas difíciles, lo primero que surge en nuestra mente es el temor, es el miedo. Y los poderosos han capitalizado el miedo para dominar al mundo. Y eso ya no debemos sentir miedo, debemos capacitarnos psicológicamente. Ya sabes que tienes miedo, eres débil. Pero cuando enfrenta los problemas y busca las soluciones adecuadas por medio del humanismo, ellos tienen que entender que todos debemos protegernos, porque estamos en el mismo avión,
Ese avión se llama la tierra y debemos proteger la tierra. Los conflictos solamente causan criminalidad. Toda esa gente que muere y no se recoge produce virus y causan enfermedades. Sí. La cuestión de la competencia con las grandes industrias, bueno, hay que pedirle a nuestro gobierno de México que El gobierno designe somos mayor nosotros. capital de recursos a la capacitación tecnológica y a la educación científica. Para El eso gobierno somos mejorar nuestra nosotros, José situación. Concepción, acuérdate. ¿Va? El gobierno ¿Mande? somos nosotros. Por eso digo, nosotros tenemos que hacer eso. Claro, Somos gobierno, somos pueblo. exacto. ¿Quiénes producen las cosas? Nosotros como pueblo y somos el gobierno. Muy Y como bien. gobierno debemos mejorar nuestra producción para demostrarle al gobierno oficialista de que sí se puede, sí se Claro. puede. Trabajando en equipo, trabajando unidos, podemos lograr eso. Sí, los vamos a Repito, revisar. Desde luego. hasta ahí puedo comentar más porque si nos ampliamos no vamos a terminar esta noche. Muy bien, gracias, ¿Sí? José Concepción, muy interesante. Y pues sí, se puede ser de los mejores países del mundo, pero quisiéramos tener el espíritu cooperativo internacional también, ¿verdad? Cooperar con todos los Ya. latinoamericanos, con los asiáticos, incluso con el pueblo estadounidense, con los trabajadores estadounidenses, con todos queremos cooperar. Y y si tenemos miedo, si estamos solos, pero si nos organizamos y nos unimos, el miedo va bajando. El problema es la Así es. sensación de vulnerabilidad y de impotencia. Pero si estamos fuertes y nos hacemos poderosos, el miedo va para abajo. Y así por ahí vamos. Gracias, José Concepción, muy interesante. Le A vamos a sus dar órdenes. la palabra a Jorge Lucas desde Oaxaca. Buenas noches, perdón. Buenas noches, compañeros. Yo creo que los compañeros que me antecedieron se salieron un poco del tema porque lo que hablaron a lo mejor sí tienen razón en sus fundamentos que nos dijeron, pero nada tiene que ver con la problemática cuando ingresa el presidente Trump. Yo creo que aquí el presidente Trump, pues como tiene que cuidar los intereses de su país, ¿no? Primero, México lamentablemente ha incurrido en controversias en el Tratado de Libre Comercio por las reformas que ha hecho el gobierno federal. Es un punto que nosotros no hemos tratado y ahí está la inconformidad de Estados Unidos. No importa si no fuera Trump, el presidente que fuera, tendría que defender el Tratado de Libre Comercio porque sus empresas y la inversión que puedan tener en México sea afectada. Por ejemplo, está el capítulo 8 de hidrocarburos, capítulo 14 de inversión, capítulo 18 telecomunicaciones, capítulo 21 competencia, capítulo 22 empresas propiedades del Estado, energía, capítulo 29 y 31 competitividad. O sea, todo eso está afectado porque México hizo unas reformas que violan el Tratado de Libre Comercio, que creo que, si no me equivoco, se firmó se continuó con el presidente Obrador cuando él lo firmó. Entonces, el error, bueno, la violación o la controversia son las reformas que ha hecho México. Eso genera malestar en Estados Unidos, sin importar quién sea el presidente. Y eso el gobierno piensa que puede hacer, nuestro gobierno lamentablemente piensa que no afecta. Y eso nos va a crear problemas. Por ejemplo, como decían los compañeros que me antecedieron, en el incremento de aranceles podría ser una forma de hacernos entrar en razón para que estas controversias sean, se normalicen y no afecten a los Estados Unidos y a Canadá. Ahora, tengo una pregunta para el compañero que dijo que estuvo en activo en la Armada de México. Trump ha dicho que él va a venir por los capos de México. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué un presidente que va a entrar en funciones puede decir que puede entrar al país y atrapar a un narcotraficante de primer nivel de México, cuando para México, para el ejército mexicano, para la Armada o Guardia Nacional, son ilocalizables? O sea, quiere decir que la inteligencia de México, la inteligencia militar o la inteligencia en general, no funciona en México. Ahora, los narcos, con el sexenio del presidente López Obrador, da la impresión que mejoraron en capacidad de fuego. Ahora parece que los narcos tienen mejor armamento que los militares
y que la Guardia Nacional. ¿Pero quién se los No sé, vendería? también no, es que aquí no hay problema quién se lo vende. Aquí el problema es que lo tienen. Porque si nos vamos a ver quién lo vende, aquí, si nos podemos a revisar quién lo vende, y el compañero que estuvo en activo, él sabe que también algunos elementos que pertenecieron al ejército o no sé si a la marina, alguna vez se han detenido con armamento y no fuerzas que lo venden al narco, ¿no? Muchas personas se pueden dedicar a la venta de armamento. Aquí eso queda en segundo término. ¿Quién se los vende? El problema es que lo tienen. Por ejemplo, a lo mejor podemos hacer un ejemplo, Guerrero. A lo mejor antes los grupos que había ahí no tenían el armamento que tienen ahora. Ahora ya tienen mejor armamento, no sé si mejor armamento que las Fuerzas Armadas, pero ahora ya tienen mejor armamento y hace que se puedan poner al tú por tú, a lo mejor con el ejército o con los marinos. Pero aquí mi pregunta es, ¿la inteligencia que tiene el ex país no funciona realmente o por ¿O están acuerdos políticos? aliados? Si me No digo permiten, eso, no, compañeros, te puedo contestar Ahorita que te rápido. toque tu espera. turno, Marco. Después de Carmen sería, Marco. Con calma. Pero ajá, yo lo que le preguntaría al compañero, eso es algo que me le digo, o sea, la inteligencia militar, porque a veces, como cuando se filtraron los documentos con Guacamaya Leaks, si no me equivoco, había un municipio de Guerrero que fue atacado, la presidencia municipal, y filtraron un documento donde sabían que el grupo que atacó, o un grupo de la región, donde se escondía y qué tiempo estaba ahí, diciendo, si inteligencia militar o inteligencia general sabe dónde están o dónde se refugian, ¿por qué nunca los detuvieron? Sería una pregunta, ¿no? Bueno, Ahora, ¿cómo es posible que un gobierno de otro país diga, yo puedo entrar a México y puedo atacar a un capo, o puedo traer a un capo y me lo llevo a mi país? ¿Y por qué el gobierno de México no lo hace? Yo pues entiendo que todavía no implica muchos podemos. intereses porque son millones de dólares que están en juego. Yo entiendo que si agarran un capo, va a salir otro capo y va a salir otro capo, porque son millones de dólares anuales que provoca el narcotráfico y que Las todos adicciones. lamentablemente quieren una rebanada del pastel, ¿no? Hablando desde el punto de vista económico. Bueno, eso sería lo que genera el malestar son las controversias al Tratado de Sí. Libre Comercio por las reformas estructurales que hizo el gobierno de México. Ahí está el problema para mí. Y eso hace que Trump diga aranceles de puertos mexicanos, la Está frontera loco, pues. norte. Ahora, la frontera en general, los migrantes, yo entiendo que salen por razones humanitarias o porque quieren mejorar su vida, pero Ya, crean Lucas, problemas, gracias. crean inseguridad, quitan el trabajo a los mexicanos, le quitan la salud, le quitan muchas cosas a los propios paisanos. Entonces también aquí es un problema y que, como dijo el compañero, puede exigir que otra vez blinden la frontera con militares con Guatemala, ¿no? Bueno, esa es mi intervención y ojalá el compañero me pueda sacar de mi duda. Sí, gracias, Jorge. Y pues sí es importante. Incluso yo creo que podemos hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio desde el punto de vista de ANA. La Comisión de Relaciones Exteriores pudiera y la Comisión el Consejo de Economía en algún momento tendrían que revisar la propuesta de cómo nosotros concebimos el comercio internacional con Estados Unidos y Canadá y con toda América Latina. Decíamos hace un rato que tendríamos que reivindicar más América Latina, limitar al 40% el comercio con Estados Unidos, dada la producción de computadoras, coches, satélites y todo lo electrónico en América Latina, o también tener más comercio con China, con Rusia, con Europa, con Sudáfrica, con el BRICS. En fin, ese es parte de lo que estábamos viendo. Y y pues ahorita que le toque a Marco Antonio, te voy a contestar tu pregunta, Jorge. Le tocaría Pero, a Andrés Mejía, luego a Carmen Espino y luego a Marco Antonio. Andrés, Ahí voy, ahora sí ya va. Buenas noches, ya me buenas noches, escuchan, ¿verdad? Andrés. Sí. sí, Bueno, adelante. yo creo que hemos pasado por alto una cosa importante. Sí, el señor se le bota la canica y es bien vociferante y exagerado y manotero y todo lo demás, pero en lo que dice el señor está oculto lo que trama todo el gobierno de Estados Unidos. Él ahorita es otro alfil de los grupos de poder de Estados Unidos.
Él dice que va a ser grande a Estados Unidos otra vez. También se apoya pues en los pilares de la economía de Estados Unidos, que son los más importantes para ellos, que son tres o cuatro de seguridad nacional. Uno de ellos es la cuestión del control mundial a través del dólar, que de ahí controlan los precios del petróleo, controlan el propio petróleo y todo lo que son comercio con su dólar. Eso sí lo están controlando. Para ellos es seguridad nacional. La venta de armas también es parte de otro de los pilares de seguridad nacional de Estados Unidos. Inclusive, pues eso implica que haya guerras y inclusive muchos de los migrantes los mandan de mercenarios. Eso tiene que ver con la guerra. Y la cuestión de las drogas, para ellos también es un gran negocio. Y ellos tienen sus propios laboratorios donde fabrican droga en Estados Unidos. Por eso nunca se habla de los cárteles de Estados Unidos ni quién reparte droga ahí mismo en Estados Unidos. Pero ellos tienen sus propios laboratorios y venden también droga. A ellos les interesa el negocio, no les interesa sus jóvenes que se droguen y que por eso están queriendo invadir México. A ellos les interesa vender drogas. Y aquí en México pues hay competencia contra ellos, porque aquí también se fabrica, aparte de esa droga, o se trae de otros países y se lleva a Estados Unidos. Pero somos competencia, por eso es la bronca contra los cárteles, no tanto porque les interese que ya no haya drogas para sus jóvenes, ¿no? Pero ¿de qué se trata todo este rollo con Trump? Aparte, bueno, de que tenemos la amenaza de exterminio de todos los países que se consideran inferiores a los sionistas, aparte de ello, recordemos que también tienen un plan antiguo, pues no tan viejo, pero ya no tan novedoso, de hacer en América algo así como en Europa, la Unión Europea. Por eso que ya manejaban la cuestión del amero, que decían que iba a ser la moneda de América, el amero, el plan Puebla-Panamá, y entonces están llevando a cabo todos sus pasos, nomás que Trump se pasa de exagerado, de bocón, pero lo están haciendo, lo están llevando a cabo. Ese es el plan, hacer una unión americana como lo hicieron en la Unión Europea, porque así les conviene y así van a controlar mejor las cosas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar cómo enfrentar eso. Entonces, eso lo estamos tratando de hacer con la nueva Constitución, la organización del pueblo y todo lo que estamos realizando, pero vamos a ponernos las pilas también, ¿no? Ahí la dejo, gracias. Gracias, Andrés. De acuerdo contigo. Carmen. Muchas gracias. Pues de acuerdo con lo que dice Andrés, bueno, voy a tratar de ser muy breve porque realmente eso tiene muchísimas aristas, pero bueno, miren, o sea, como yo lo veo y de acuerdo a lo que está pasando, esto tiene que ver con el gobierno mundial que quieren formar. Por la Patagonia ya entregó la Patagonia Argentina a Milei, y como ahí al ladito está la chilena y casi no hay población allá, ya se apropiaron. Estamos ya copados por allá. Por el norte, Canadá, el gran aliado, y quieren agarrarse Groenlandia, pero a ver si los dejan. Y después tenemos ya a la Boluarte en Perú, ya tenemos también al chileno, a Boric, etcétera, que están aliados con estas personas, con este poder, ¿no? Ahora, ¿cuáles realmente son las fortalezas de Estados Unidos? El dólar, cada vez más países lo abandonan. ¿Por qué? Porque los está amenazando y además están robando, ya le robaron a Rusia todos los activos que tenía y todas las cuentas que tenían sus habitantes en otros bancos, ya simple y sencillamente los tienen ahí congelados, ¿no? Y que ahora se los quieren dar a Zelensky para que siga con su guerrita. Luego, la guerra, claro, es el gran negocio. Y las drogas, el gran negocio. Todos esos son negocios del Estado profundo. Pero yo quisiera terminar y ya lo que quiero comunicar. Tenemos que ser absolutamente positivos. Nosotros estamos viviendo
una resistencia activa. Y yo les quiero decir, no sé si ustedes sepan, pero los pueblos no se están quedando quietos. Lo que pasa es que eso no se dice, eso no tiene prensa. No sé si han oído hablar de Nigel Farage. Nigel Farage, les digo rapidísimo, en el 1996 fundó el UKIP, el United Kingdom Independent Party. Él fue uno de los principales promotores del Brexit y lo logró. Se hizo un documental muy bien, con mucha información, y después de eso fue su gran logro y él se retiró. Ahorita Starmer no sirve para nada, siguen con el wokismo y siguen con todas esas cosas. Y Nigel Farage ha surgido, él estuvo en el Parlamento inglés y hubo un video que se hizo muy viral porque les dijo de todo a los parlamentarios del Parlamento Europeo. Él ahorita, él ya se había retirado prácticamente, ya es abuelo y demás, pero ya regresó y está formando brigadas para mandarlas a las calles, a tocar puertas, a hablar con la gente, que es lo que la gente quiere mucho del estilo de López Obrador y de la doctora Claudia. Y entonces está agarrando muchísima fuerza. Ahora ya tiene su partido, lo que se llama Reform UK. Entonces está arrasando porque es muy buen orador y está promoviendo los valores familiares, el trabajo honesto y muchas cosas que está haciendo que gane mucha fuerza. Él es un nacionalista y Trump es un nacionalista, pero Trump va por el gobierno mundial y él va por Inglaterra. Lo que quiero decirles es que los pueblos están activos, los pueblos estamos activos, no estamos pasivos. Ya hay mucha gente que ahorita ya las cartas del sistema están sobre la mesa. Ya sabemos cómo funciona el sistema, cuáles son sus medios de control, etcétera, etcétera. Entonces, están pasando cosas buenas. Nos estamos organizando los pueblos, estamos yendo hacia adelante y esa es nuestra fortaleza. Nosotros, ¿qué nos importa lo que diga que si se afecta a Estados Unidos? ¿Qué nos importa? Nos importa lo que le pase a México. Ese es nuestro foco de atención y nuestro foco de acción y de interés. Y nuestro corazón está por México, por nuestra cultura, por nuestros valores, por nuestra por nuestra patria, por las futuras generaciones. Y eso es lo que en lo que debemos enfocarnos. Y con Ana lo estamos haciendo. No hay otra más que los pueblos aprendan a gobernarse por sí mismos. Ya somos adultos y tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, de verdad, están pasando muchas cosas. O sea, muchas veces nada más vemos un pedacito del gran cuadro, pero hay muchas cosas que están pasando muy buenas y los pueblos se están organizando y ya entendimos que tenemos que regresar a la tierra, a trabajar la tierra, a producir nuestros alimentos, porque con todas estas corporaciones que lo único que están produciendo son alimentos ultraprocesados que nos están enfermando. Entonces, obviamente ya lo estamos entendiendo. Ahorita las redes de YouTube y todo más está lleno de recetas saludables, de las propiedades de los alimentos, de las hierbas, de esto, de aquello. Entonces, hay mucho por hacer. Muchas cosas buenas están pasando, pero lo bueno, no tiene prensa. Pero por eso estas charlas con Ana y todo lo que estamos haciendo comunicacionalmente es tan importante y tan trascendente, porque obviamente aquí estamos dando a conocer nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo. Eso Sí, es. gracias, Carmen. Sí. Bueno, es que Estados Unidos, como decíamos, pues están muchos migrantes mexicanos allá, nos afectan sus adictos, que hace que acá se produzca o se comercialice más drogas que se consumen allá, mucho más que aquí. Y además, pues la economía, ellos producen las computadoras, los coches, y nosotros todavía no, los barcos, los aviones, y nosotros todavía no. Por eso es tan importante que América Latina remonte eso y diversifique su Es correcto. comercios internacionales, ¿no? Es correcto. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Marco Antonio Mercado, pidiéndole que, entre otras cosas, le conteste a Jorge Lucas. Estamos ya en la recta final, Marco Antonio, y luego seguiría Juan Pérez. Sí, Son las 8:44 y terminamos a las 9. Hasta ahorita tenemos 2 participaciones que todavía tenemos un poquito de tiempo, pero hay que tratar de abreviar un poco. Marco Antonio. Bueno,
Voy a ser breve, compañero. Hablar de las Fuerzas Armadas es un tema intenso. De las Fuerzas Armadas a nivel mundial o a nivel nacional. Sería por otro caso hablar de las Fuerzas Armadas, otro tema. Ahorita me voy a concentrar nomás a tu pregunta. En las Fuerzas Armadas hay jerarquías, hay mandos. Mando superior en jefe, mandos en jefe, alto mando, mando supremo. El mando supremo es el presidente de la República, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Tú decías de por qué los militares de Estados Unidos pueden entrar a México y encontrar al narco y llevárselo, y por qué los militares mexicanos no lo pueden encontrar estando aquí en México. Mira, hay una realidad que pasa en México y muy poco lo quieren aceptar o lo maquillan o no lo quieren ver, pero las Fuerzas Armadas primero le son leales al presidente. Es el quien las mantiene, lujos, privilegios. Después al pueblo. Eso no se dice cuando juras bandera, pero las Fuerzas Armadas primero le son leales al presidente en turno y después al pueblo. Si el presidente dice no vas, no vas. Y si el presidente dice vas, vas. Así el pueblo se esté muriendo o como sea, pero el que manda es el presidente, no el pueblo. Las Fuerzas Armadas pueden entrar a buscar a los narcos y llevárselos, pero no se mandan solos. Tiene que ser bajo el aval del comandante supremo, que es el presidente, ¿verdad? Espérame tantito, espérame tantito. Sí, pues como estamos sobre el tiempo, Ya, 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 ya. Bueno, adelante. Sí, rápido. Ya, ¿sí me escuchas? sí, adelante. Sí, lo escuchamos. Las Fuerzas Armadas de México no pueden ir tras de un delincuente si el presidente no lo permite, no lo avala, porque el narco y los presidentes, hasta Claudio Sheinbaum, están en contubernio, están unidos. El sexenio pasado, las Fuerzas Armadas se atrevieron a hacer una detención sin el consentimiento de López Obrador. Detuvieron al hijo del Chapo Guzmán. Error, un error de logística, un error de comunicación. No sabían ese pelotón, ese batallón, que no se podía tocar a los hijos del Chapo ni a su familia. No le quedó otra mal presidente más que decirle suéltenlos. Allí hubo un error de logística, de comunicación. Entonces las Fuerzas Armadas sí pueden ir tras los narcos y localizarlos y agarrar todo eso, pero no se mandan solos. Lo tiene que avalar el presidente. Si esos narcos son del presidente, no van. Pero si no son del grupo del presidente, van y los agarran. Después hablamos más sobre las Fuerzas Armadas. Esto es en resumen. Gracias, compañero. Sí, gracias, sí. Gracias, Y gracias, compañero, por la y pues contestación. Muy buena contestación. hay muchas alianzas, hay muchos tejemanejes y las Fuerzas Armadas, también están a veces aliadas, ¿no? Hay parte de las Fuerzas Armadas, por lo menos, que están aliadas con los narcotraficantes, pero además, si detuviéramos, y eso va a ser motivo de la charla de la próxima semana, detuvieran al 100% de los narcotraficantes que ahorita están en vigencia y los metieran a la cárcel, por la demanda de drogas que tienen los estadounidenses, saldría otra camada de igual o más número, por eso es la hidra, ¿no? La culebra que le cortas una cabeza y le salen otras dos por cada una que le cortas, ¿no? Entonces, por eso lo más importante es bajar las adicciones en Estados Unidos, también en México, pero tenemos por eso que sí actuar desde México sobre Estados Unidos. Y como allá tenemos muchos compatriotas, podríamos hacer que nos traduzcan, que nos ayuden a distribuir billeterías y videos, ¿no? Pero ya le vamos a dar la palabra a Juan Pérez y luego a Marcela Parra. Estamos a 12 minutos de terminar este programa. En 5 Juan Pérez. minutos, sí me escuchan. Nosotros primero quisiéramos aportar algunos datos que son de tomarse en cuenta. El primer dato que damos, o la primera idea, la primera premisa, es que los grandes monopolios están perdiendo su hegemonía, no ante el BRIC, sino ante la población o el movimiento popular. No han podido controlar en Nicaragua, no pueden en Cuba, no pueden en Venezuela. Ese es el primer dato. Sin embargo, es necesario mantener alta la tasa de ganancia. ¿Cómo? Comprando más armamento, no dominando a los países, destruyéndolos. Un avión F-35, en donde Martin Luther le impone al gobierno entregar 116
Cada uno cuesta de 82 a 109 millones de dólares. Otra cosa que es importante tener claro, hay fracciones que aquí como allá dominan al Estado, dominan al gobierno. Allá puede estar dividido tecnología, industria militar, industria farmacéutica, industria de la agricultura, todo. Pero realmente hay otro elemento. Hay gente que sostiene que Estados Unidos está en una crisis política muy fuerte interna, que por eso busca destruir a los países, no dominar, porque ya no. Y el hecho más concreto lo vemos en Palestina. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como mexicanos? Discúlpenme que discrepe de todos ustedes. No es apoyar a la burguesía mexicana representada por la nueva administradora que nada más hace promesas y promesas, sino levantar y enriquecer la plataforma de lucha de Ana, buscando entre otras cosas, puede ser una idea que a lo mejor convence, demandas reales se señalan rápidamente, por una democracia diferente, 2, no a las privatizaciones, 3, reducción a los impuestos y por una reforma fiscal progresiva, no a la reducción de las conquistas logradas, disminución de la jornada de trabajo, reducción de la edad de la jubilación, vivienda digna, para que no nos engañen con lo de, porque en la reforma, ¿quién quiere controlar cerca de los 3 billones de millones de pesos que hay en un Infonavit? Pues la burguesía. La reducción de la edad de la jubilación, sistema de salud popular y diferente al burgués, autosuficiencia alimentaria, control de precios por parte del pueblo, aumento salarial en relación a la ganancia y no la precariedad. Esta es una idea que como comité a nivel individual vamos a presentar, que realmente no tenemos por qué apoyar a la burguesía mexicana, porque no hay burguesía mexicana, no hay burguesía yanqui, hay una burguesía internacional que domina el país y que ahora, para conocimiento de ustedes, ya implementaron no el plan 2030, ahora le llaman el proyecto 2025. Es la visión de, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, Heritage Foundation, que es el programa para Estados Unidos, que busca la destrucción para que no disminuya su tasa de ganancia. ¿Y cómo podemos hacer como Ana? Presentando esto a discusión abajo, para que lo enriquezca, buscar forma de cómo aprovechar esta diferencia entre las fracciones capitalistas para lograr realmente el beneficio. Digo, no nos conformamos los jubilados y pensionados con 3 pesos que nos dan de miseria, 200 pesos, la verdad. Claro. Ahí lo dejaríamos, ¿no? Gracias, y está la Juan. propuesta, se las mandamos. Sí, nos las Para que mandas, la por favor. contemplen y todo, ¿no? Está Con muy todo lo interesante y además que es muy afín con todo lo que estamos, porque decías que ibas a discrepar, pero en realidad estamos muy afines contigo. Lo único es que no tenemos expectativa de que el tipo de gobiernos actuales puedan responder a estas demandas. Creo que se resisten y por eso estamos construyendo este autogobierno y tratar de organizarlo entre nosotros un nuevo país. Pero estamos en la misma perspectiva, Juan. Bueno, le vamos a dar la palabra para cerrar este programa. Bueno, son 8:53, quedan 7 minutos. A Marcela Parra. Sí, Adelante, Marcela. claro. Gracias, doctor. Pues nada más quería mencionarles, compartirles que, bueno, cuando se abrió la Casa Tumin, conocí a una persona que forma parte de un grupo muy fuerte que hacen mercados de trueque. Entonces ya estoy invitada para el 25 de enero para dar una plática ahí, que van a hacer un mercado de trueque en la colonia Guerrero para hablar de la sociedad del afecto, y de los tianguis de la sociedad del afecto. Parece ser que mucha gente va a estos mercados de trueque y vamos a hacer alianza
para ahora los tianguis de la Sociedad del Afecto. Y bueno, ya después platico con Raquel, porque Raquel está, promoviendo, está hablando con la delegación para que nos presen el camellón de Vito Alessio Robles, y pues ahí después platico con Raquel para ver qué pasó. Parece ser que ya metió todos los papeles, pero bueno, no he podido hablar con Raquel, pero después me pongo en contacto con ella. Gracias, Gracias. Marce. Muy interesante. Y nada más para los que no están familiarizados, la Casa Tumin se abrió el día 4 y 5 de Sí. enero y el Tumin es una moneda alternativa que está circulando como un porcentaje de las compras y las ventas entre la comunidad, pues vinculada al Tumin, que está ya en prácticamente todos los estados de la República, y que estamos vinculados Tumin y ANA y Asamblea Nacional de Autogobierno. Bueno, pues son las 8:55. Nos quedan 5 minutos todavía para que Felipe Neri nos diga sus conclusiones de esta noche. Muchas gracias, Marco. Sí, mira, yo quiero concluir diciendo de que en realidad el caballo de Troya de Trump está aquí en México y en los países que él quiere acabar. Aquí mismo tenemos a los enemigos de la nación. Y lo vimos cuando fueron a buscar a Maximiliano a Europa para que nos venga a gobernar. También lo vimos en el último proceso electoral, cuando iban a buscar gente a España, o iban a buscar gente a Estados Unidos, los mismos traidores de la patria. Entonces, quiero pensar que si nosotros no somos un pueblo unido, incluyente, no podemos enfrentarnos a ninguna nación. Pero además, también quiero dejar en claro, como lo dije hace 4 o 5 sesiones, de que todo el país, toda la riqueza del país ha sido entregada al extranjero, al capital extranjero. Y puse como ejemplo el del agua, que en el artículo 4 constitucional dice que el agua es un derecho de todas las personas. Sin embargo, la marca Bonafont y todas sus otras marquitas la tienen en Suiza, en Bebé Suiza. Y a cómo nos venden el garrafón, el litro de agua. Cristal, que es de la Coca-Cola Company, también. Toda esa riqueza que se genera aquí con el trabajo del mexicano se va para Estados Unidos. La Epura es igual. Y así como ese ejemplo, tenemos muchos más. Marcas importantes que sean de ingeniería mexicana, no tenemos. Nos podemos expulgar y a lo mejor encontramos una por allá como una aguja entre el pajar. Entonces, yo considero que si nosotros fortalecemos a nuestras próximas generaciones con el estudio, la educación, conociendo nuestra historia, nuestro legado. Por ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria ya conocíamos que había tarascos, que había xochimilcas, que había mayas, que había nahuas, ya lo sabíamos. Y ahora le preguntas a cualquiera de preparatoria y no lo saben, cualquier de bachillerato, desconocen todas las culturas. Ya sabíamos desde la preparatoria y secundaria que existía un Morelos, un Hidalgo, un Guerrero, ya lo sabíamos. Eso era un estudio más, pero fueron cortando eso para tenernos en la ignorancia, para tenernos ahí subyugados. Esa es mi participación última y sin tenerle temor a Trump, que es más que nada un títere de otros grupos, ¿no? Muchas Sí, gracias, que pasen buenas noches. sí, gracias, Felipe. Y con eso estaríamos ¿Puedo decir una terminando, pero palabra? Raquel quiere decir un Nada minuto. más que hay algo muy peligroso que tenemos que tener en cuenta. Los miles de deportados que ya están organizándose en Estados Unidos para enviarnos y los miles de migrantes que se van a quedar en nuestro territorio. Hoy en día tenemos enorme cantidad de colonias completamente saturadas de miles y miles de migrantes que están ocupando todas las calles. Quiere decir que es un problema que a ver cómo lo vamos a aportar. Muchas gracias. Esto. Sí, pues si los migrantes quieren ser ciudadanos de la República Federal y Pluricultural de México, los podríamos integrar con esta lógica que estamos desarrollando, con la idea de formar cooperativas y de tener compromiso social. Bienvenidos los migrantes de todo el mundo que quieran y que quepan razonablemente en este país. No creo que haya mayor problema que los invitemos. El problema es la gentrificación de los migrantes ricos, que eso sí se están apoderando de las mejores zonas de la Ciudad de México y de otras ciudades, pero son los que traen dinero y eso no es el migrante que van a deportar. Ese es otro migrante distinto, ¿no?
Entonces, los migrantes que quieren ir a Estados Unidos a trabajar, que encuentren un trabajo a través de las cooperativas que estamos impulsando en ANA. Y con eso terminamos este programa de hoy. Dentro de 8 días vamos a tener el programa Adicciones y Narcotráfico, a ver qué tal. Vamos a hablar sobre las causas de las adicciones y lo que implica el narcotráfico de uno y otro lado, bueno, mundial, pero particularmente en el área de México, Estados Unidos y América Latina. Bueno, pues por hoy sería todo. Muy buenas noches. Estamos terminando puntualmente a las 9 de la noche y después esto se va a difundir por YouTube. Entonces ahí les enviamos el enlace. Buenas noches, Muchas Carmen. gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Felipe. noches. Mañana Gracias. tenemos Buenas el noches. Buenas Consejo noches. Un abrazo. Coordinador Buenas noches a Nacional. Gracias a todos. todas y Gracias. todos. De los que están aquí, Andrés, José Concepción, Carmen, mañana 8 de la noche. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, los demás, Buenas pues, noches. pueden también Buenas estar. noches. Encantado. Gracias, doctor. Perdón, mañana a las 8 de la noche, A las 8 de Marcos. la noche, Consejo Coordinador Nacional, César, que esperemos que esté también, y obviamente está abierto. Si alguien más quiere estar en la reunión del Consejo Coordinador, es este mismo enlace, mañana 8 de la noche. Está bien. Correcto. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Raquel, buenas noches, Tere. Buenas noches, Jorge, José Buenas Concepción. noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Juan. Muy interesantes tus Buenas planteamientos. noches. Buenas Estén noches, bien, cuídense. Roberto. Buenas noches, Roberto Espinosa desde Quintana Roo. Buenas noches, Demetrio Jiménez desde acá de Lerma, Rayón. Y buenas noches también, Jorge Lucas desde Oaxaca. Nos vemos, César.